La única forma de santidad fue revelada en la prisión, no en la libertad del púlpito ni en la grandeza del escenario, sino en el silencio del encierro, allí donde todo fue quitado, donde ya no había audiencia ni honra. Dios habló. Y cuando Dios habla en el silencio, lo que Él dice transforma para siempre. Watchman Nee, desde una celda olvidada por los hombres, recibió una revelación que aún arde como fuego eterno. No somos santos por esfuerzo, sino por rendición. No nos volvemos santos por mejorar lo que somos, sino por morir a lo que somos y permitir que Cristo viva en nosotros. Él escribió: la revelación verdadera de que el Espíritu habita en nosotros revolucionará la vida de cualquier cristiano. ¿Y tú? ¿Estás listo para esa revolución? ¿Estás dispuesto a morir a ti mismo para que la santidad deje de ser una carga y se vuelva un fruto inevitable? Hoy, el Espíritu no te ofrece religión, te llama al quebrantamiento. Hoy, la cruz no es una doctrina, es una puerta, y solo quienes pasan por ella conocen la vida verdadera. Comenta aquí con fe: el Espíritu aún habla conmigo, porque cada vez que Dios despierta tu interior, espera una respuesta. No te calles ante esta palabra, testifica, declara, sé parte de los que oyen y obedecen. Este canal no es solo palabras, es un altar, y si esta palabra encendió algo en ti, es porque fuiste llamado a esta comunión. Bienvenido al fuego, bienvenido a la cruz, bienvenido a la santidad que nace de la muerte del yo. Cuando Watchman Nee fue encarcelado, no fue solo su cuerpo lo que quedó confinado, fue su ego, fue su confianza en los caminos humanos, fue todo esfuerzo propio que alguna vez se juzgó santo. Y allí, en ese encierro físico, emocional y espiritual, Dios hizo algo único, una revelación viva de quién Él es y de quiénes somos nosotros en Él. Porque todo aquel que dice creer en Dios debe recibir su revelación en el Espíritu. De lo contrario, lo que cree no es verdaderamente Dios, sino apenas sabiduría humana, ideas o palabras vacías. Esa fe no soporta el fuego de la prueba. La prisión no fue el castigo del hombre, fue el altar de Dios. Allí, entre paredes frías y ausencia de aplausos, el Señor quebró todo lo que Nee aún conservaba de sí mismo. Él descubrió que la vida cristiana no depende de lo que hacemos para Dios, sino de lo que permitimos que Dios haga en nosotros. La revelación verdadera de que el Espíritu habita en nosotros revolucionará la vida de cualquier cristiano, dijo. Y esa revolución no empieza con un sermón, mas con una muerte. No comienza con una conferencia, sino con el silencio donde el alma se rinde. El Espíritu no puede morar donde no ha edificado. Él edifica para habitar, y habita solo donde ha sido permitido demoler lo viejo, lo falso, lo autosuficiente. En la celda, sin templo, sin ministerio, sin multitud, Watchman Nee conoció una gloria más intensa que cualquier escenario. Fue despojado del hombre exterior y revestido del Cristo interior. Porque no se trata de una vida mejorada, sino de una vida reemplazada. Ya no yo, sino Cristo. Ya no mi fuerza, sino su gracia. Ya no mi santidad, sino su naturaleza. ¿Cuántos de nosotros hemos confundido santidad con moralidad, con disciplina, con comportamiento aceptable? Dios no busca actores virtuosos. Él busca muertos vivientes, gente que ya no se pertenece, que ya no negocia con su ego, que ya no ora para que Dios bendiga su voluntad, sino para que su voluntad destruya la suya. Santidad no es el premio del esforzado, es la herencia del crucificado. Todo aquel que cree en Dios necesita tener su revelación en el Espíritu, o lo que cree no es Dios, sino mera sabiduría humana, advirtió Nee. Y con razón, porque lo que no ha sido revelado en el Espíritu no puede ser vivido en la carne. Lo que no fue parido en oración no permanece en el fuego. Lo que no ha sido probado en la cárcel del quebranto no tiene peso eterno. Dios no está interesado en nuestras obras si no proceden de la cruz.
Él no acepta nuestra entrega si no ha pasado por la muerte. No quiere nuestra obediencia si no nace del Espíritu regenerado. Nee escribió también: intentar seguir a Cristo sin negar al yo es la raíz de todos los fracasos. Y por eso tantos fracasan en su caminar. Porque aún viven, aún deciden, aún planifican, aún opinan desde sí mismos. En la prisión ya no hay lugar para máscaras. Ya no hay púlpito para esconderse. Ya no hay reputación que proteger. Solo queda el espíritu desnudo delante del Dios que todo lo ve. Y allí, si no huyes, si no te endureces, si te quedas quieto, Dios desciende. Y cuando desciende, revela. Y cuando revela, mata. Y cuando mata, vivifica. Porque toda verdadera santidad comienza con un funeral del yo. Muchos buscan ser usados, pero pocos quieren ser reducidos. Muchos quieren dones, pero pocos quieren la cruz. Muchos quieren el fuego, pero huyen del horno. Pero el horno fue el lugar de revelación para Watchman Nee, y sigue siendo hoy el lugar donde Dios forma santos. En el encierro, en la renuncia, en el silencio, allí donde nadie aplaude pero el cielo observa. No busques salir de tu prisión antes de tiempo, no huyas de la obra profunda del Espíritu, no llores para que Dios te saque, clama para que Él se revele, clama para que tu viejo hombre sea crucificado con Cristo, y cuando ya no quede nada tuyo, verás lo eterno nacer en ti, verás que no necesitas más esfuerzos, solo más rendición, más muerte, más espíritu, y entonces, y solo entonces, serás santo. Esa revelación es el primer paso hacia la santidad, y la consagración es el segundo. Llegará un día en nuestras vidas tan definitivo como el de nuestra conversión, cuando renunciemos a todo derecho sobre nosotros mismos y nos rindamos al señorío absoluto de Jesucristo. Dios nos conduce, con firmeza y amor, a saborear la amargura de nuestras pretensiones, a sangrar en secreto por todo aquello que pensábamos que era nuestro. Y lo hace no para destruirnos, sino para que la santidad no sea fachada, sino esencia. No se trata de comportarse bien, no se trata de obedecer reglas, no se trata de parecer santos, se trata de dejar de existir para que Cristo exista en nosotros. Se trata de ceder completamente el control, de entregar cada parte del alma al fuego purificador del Espíritu. Porque no hay santidad sin renuncia, no hay consagración sin quebranto, no hay vida en el Espíritu sin muerte en la carne. Watchman Nee dijo: la revelación es el primer paso hacia la santidad y la consagración es el segundo. Él no lo dijo desde la teoría, lo dijo desde la cárcel, lo escribió desde la muerte del ego, lo vivió bajo el peso de la soledad, sin escenario, sin honra, sin aplauso. En esa prisión, Dios no solo lo consagró, lo consumó, y nos dejó un camino que sigue ardiendo como antorcha en medio de una generación que aún busca ser santa sin morir. ¿Cuántos han creído que santidad es disciplina, o una lista de mandamientos, o la ausencia de pecados visibles? Pero no, la santidad es el aroma de Cristo en un alma vacía de sí misma. Es el reflejo de una vida que ya no lucha por derechos, que ya no se defiende, que ya no se promueve, que ya no busca ser vista, que ya no se apoya en el propio entendimiento. La santidad no es algo que logramos, sino algo que nos conquista, decía Nee. Es una rendición progresiva y profunda. Es el fruto de conocer a Dios, no de impresionar a los hombres. Es el resultado de estar tan lleno de Cristo que el yo no encuentra espacio para volver. Pero ese estado no viene sin dolor, viene con fuego, viene con lágrimas, viene con la cruz clavada en lo más íntimo. Y no se trata de una cruz decorativa ni de un discurso. Es una cruz que penetra hasta dividir el alma del espíritu, que expone intenciones, que separa lo eterno de lo temporal. Es una cruz que nos niega toda gloria personal. Y allí, cuando ya no somos dueños de nada, cuando hemos entregado el nombre, el sueño, el futuro, entonces empezamos a conocer lo que es la verdadera santidad. Dios está
buscando hombres y mujeres que no estén dispuestos a conformarse con apariencias, que no se contenten con ministerios que entretienen, con sermones que no transforman, con iglesias sin altar. Está buscando corazones consumidos, rendidos, crucificados, gente que no negocie con el pecado, que no tolere la tibieza, que no viva para sí, gente que entienda que no hay gloria sin muerte, no hay poder sin humildad, no hay santidad sin revelación, porque no basta con orar más, leer más, servir más. Si todo eso nace del yo, Dios no lo recibe. Solo lo que nace del Espíritu permanece. Solo lo que ha pasado por la cruz es digno del reino. Y es ahí donde muchos tropiezan. Quieren seguir a Cristo sin renunciar a sí mismos. Quieren la corona sin el Gólgota. Pero Ney nos recuerda con firmeza: intentar seguir a Cristo sin negar al yo es la raíz de todos los fracasos. Hermano, hermana, ya hubo en tu vida ese día definitivo. Ya hubo esa entrega absoluta. ¿Ya soltaste tus derechos? ¿Ya renunciaste a tu reputación, a tus planes, a tus fuerzas? ¿Ya dejaste de vivir para ti y comenzaste a vivir solo para Él? No hay dos caminos, no hay atajos. O el yo vive o Cristo reina, y el reino de Dios no admite doble gobierno. Hoy es tiempo de consagración verdadera. Hoy es tiempo de fuego, de altar, de renuncia. No temas, no huyas, no demores. Si esta palabra arde en ti, es señal de que el Espíritu está llamando. Responde con todo, entrégalo todo, y verás cómo la santidad deja de ser una lucha para volverse un reposo en Él. En la prisión, todo lo que éramos fuera de Cristo fue expuesto. La falsedad de nuestra moral, la fragilidad de nuestra reputación, la hipocresía de una religiosidad sin vida. Allí, donde no hay más aplausos ni máscaras, el viejo hombre mostró su rostro, lleno de orgullo disfrazado de virtud, de miedo camuflado como prudencia, de vanidad escondida detrás del servicio. Pero también, en medio de esa desnudez dolorosa, la gloria de Dios brilló con fuerza, porque solo cuando todo lo nuestro se rinde, lo de Él se manifiesta. Conocerle en espíritu, entender que el viejo hombre fue crucificado con Cristo, no como metáfora, sino como realidad espiritual eterna. Confesar esa verdad, dejar de contar con nuestras obras, abandonar el esfuerzo humano como fuente de justificación y simplemente descansar en Él. Allí empieza la santidad verdadera. Allí muere el yo y Cristo vive. Watchman Nee escribió: saber esto en nuestro espíritu nos permite confesar verdaderamente que nuestro viejo hombre ha sido crucificado con Él. No basta con entenderlo mentalmente. Se necesita revelación. Se necesita que el Espíritu lo grabe en lo más profundo del ser. Porque mientras solo lo sepamos con la mente, seguiremos intentando vivir por nosotros mismos. Seguiremos buscando ser santos con nuestras propias fuerzas. Seguiremos fracasando. La cárcel no fue un castigo, fue una escuela. Allí, Nee no solo predicó con palabras, sino con silencios, con lágrimas, con muertes interiores. Descubrió que muchas veces nuestro mayor enemigo no es el pecado que evitamos, sino la justicia propia que cultivamos. Esa idea de que somos aceptos por lo que hacemos, por lo que evitamos, por lo que aparentamos. Pero delante de Dios, nada de eso permanece. La cruz no es un ornamento, es un lugar de ejecución. Y ese viejo hombre, orgulloso, religioso, temeroso, debe ser clavado allí, no solo en doctrina, sino en experiencia. Y eso no sucede en la multitud. No sucede en la euforia del culto. Sucede en la celda del quebranto, donde ya no hay nadie que te aplauda, donde solo la verdad y tú permanecen, y donde Dios decide tocar lo que nadie ve. La religiosidad que no pasa por la cruz es solo teatro. La moral que no nace del Espíritu es solo control. La santidad que no brota de la muerte del yo es apenas fachada. Watchman Nee advirtió: debemos llegar a un punto, y Dios se encargará de llevarnos allí,
donde nuestra fuerza natural sea tocada y debilitada tan profundamente que ya no nos atrevamos a confiar en nosotros mismos. Eso fue lo que Él vivió, y es lo que cada creyente verdadero vivirá, se oculte o no bajo el lenguaje de la fe. Porque no basta con decir, estoy crucificado con Cristo. Es necesario vivir como crucificado. Ya no argumentar, ya no exigir, ya no defender el ego, ya no proteger la imagen. Dejar que el Espíritu saque a la luz lo que está oculto, lo que nos impide ser llenos de Cristo. Solo así seremos transformados de verdad. Solo así la santidad será más que una palabra, será un fruto eterno. Muchos hoy buscan una vida cristiana sin cruz, buscan atajos, fórmulas, métodos, quieren poder sin rendición, gloria sin quebranto, autoridad sin obediencia. Pero eso no existe. Todo lo que es real en el reino de Dios viene por medio de la muerte. La vida nueva solo nace cuando la vieja es sepultada, y si nuestro viejo hombre aún tiene voz, aún tiene derechos, aún dirige nuestras decisiones, entonces Cristo aún no reina por completo. Este es el clamor del Espíritu en esta hora, que volvamos a la cruz, que permitamos que el fuego consuma el orgullo, la doblez, la religiosidad vacía, que seamos encontrados no en nuestra justicia, sino en la de Él, que no vivamos por el aplauso, sino por la aprobación del cielo, que no hablemos de santidad sin haber sido marcados por la muerte del yo. Hoy, si escuchas esta palabra y tu espíritu arde, no la apagues. No huyas del trato de Dios. No escapes del altar donde todo lo viejo debe morir. Porque solo cuando el viejo hombre es crucificado, Cristo puede vivir plenamente. Solo entonces serás verdaderamente libre. Y solo entonces, la gloria que brilló en la prisión también brillará en ti. Basta ya de iglesias que celebran apariencias. Basta de púlpitos que glorifican el talento más que la presencia. Basta de congregaciones fascinadas por la voz, la estética, el éxito. El altar se ha convertido en escenario, el llamado en entretenimiento y la santidad en un discurso frío que no quiebra, no transforma, no arde. ¿Cuántos hoy predican sobre santidad, pero viven una religiosidad muerta? ¿Cuántos llenan sus liturgias de ornamentos, luces, sonidos, pero no tienen el calor del Espíritu? Dios no acepta obras de justicia hechas por hombres separados de Cristo. No importa cuán impresionantes parezcan, no importa si mueven multitudes, si no nacen de la cruz, están contaminadas por el yo. Si no brotan del Espíritu, no tienen peso eterno. El Señor exige más que palabras correctas y comportamientos decorosos. Él exige muerte diaria, rendición total, una santificación que no se impone desde fuera, sino que brota desde el Espíritu regenerado, desde el altar secreto donde el fuego no se ha apagado. Watchman Nee escribió: todas las obras satánicas se realizan desde afuera hacia adentro, todas las obras divinas desde adentro hacia afuera. Y es por eso que la religión sin cruz nunca podrá producir santos, porque intenta cambiar la conducta sin crucificar el ego, intenta adornar el exterior, sin transformar la raíz. Pero Dios no se deja engañar. Él mira el corazón, y si el corazón no ha sido quebrantado, si el yo aún reina, si Cristo aún no ha sido entronizado, entonces todo lo demás es solo espectáculo. Vivimos una generación eclesiástica que idolatra la eficiencia y desprecia la unción, que valora lo rápido, lo impactante, lo visible. Pero el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y esas tres cosas no pueden ser fabricadas, solo pueden ser vividas. Y solo son vividas cuando el Espíritu tiene dominio total, cuando el alma se ha rendido, cuando la carne ha sido juzgada. Nee también dijo: el intento de seguir a Cristo sin negar el yo es la raíz de todos los fracasos. Y esa es la raíz podrida de muchas iglesias hoy. Siguen a Cristo en doctrina, pero no en muerte. Lo predican, pero no lo encarnan. Lo mencionan, pero no lo reflejan.
¿Cómo podremos guiar a otros si aún no hemos sido crucificados? ¿Cómo podremos hablar de santidad si aún protegemos nuestro orgullo, nuestros derechos, nuestra reputación? El Espíritu Santo no habita donde no ha sido entronizado, no unge lo que no ha sido rendido, no llena lo que ya está lleno de ego, y muchas iglesias hoy están llenas, pero no de Dios, llenas de programación, de metas, de agendas, de egos que compiten por ser vistos. ¿Dónde están los que lloran en secreto? ¿Dónde están los que oran hasta que el Espíritu los atraviesa? ¿Dónde están los ministros que no quieren ser famosos, sino fieles? La iglesia no necesita más talento, necesita más fuego, no necesita más sonido, necesita más silencio donde Dios hable, no necesita más figuras, necesita más mártires del yo, hombres y mujeres que hayan sido tocados por la santidad de Dios hasta temblar, que no se atrevan a hablar sin haber sido quebrantados, que no usen el nombre de Dios para construir sus propios reinos. Hoy, el Espíritu llama a juicio, no un juicio de condena, sino de purificación. Es tiempo de dejar la apariencia. Es tiempo de volver al altar. Es tiempo de cerrar las bocas y abrir el corazón. Porque si el fuego no está en nosotros, si la cruz no está en nosotros, si el quebranto no está en nosotros, entonces no somos iglesia, solo espectáculo. Y el espectáculo no transforma. Solo la cruz transforma. Solo el Espíritu vivifica. Solo la muerte del yo produce santidad real. Que cada iglesia se examine, que cada ministro se arrodille, que cada altar sea revisado. Porque no podemos seguir diciendo, Santo, 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 si nuestro interior está frío, vacío y endurecido. Hoy Dios busca adoradores verdaderos. Hoy Dios busca iglesias que ardan, no que brillen. Iglesias donde su gloria pese, donde su voz quebrante, donde su presencia sea más deseada que la aprobación del mundo. Te pregunto con el peso de la eternidad en el alma, ¿ya has muerto a ti mismo? ¿Has permitido que la prisión interior te despoje de tus máscaras? ¿Has clamado alguna vez no por conocimiento, sino por conciencia viva de la cruz operando dentro de ti? ¿Has dejado de buscar comprensión y comenzado a suplicar por revelación? Porque solo el que ha sido quebrantado por dentro puede ser lleno de verdad. Solo el que ha sido reducido puede ser habitado por el Cristo glorioso. Entrégate. Rinde tus derechos, tus deseos, tu yo. No hay otro camino. La vida cristiana no es una mejora de lo que eras, es la muerte de lo que eras y el nacimiento de lo que es Cristo en ti. La santidad no es un ideal inalcanzable para los pocos. Es el fruto inevitable de la revelación cuando el alma se rinde sin reservas. Porque cuando el Espíritu revela, transforma. Cuando el Espíritu ilumina, crucifica. Cuando el Espíritu posee, todo lo viejo cae. Watchman Nee dijo, no hay crecimiento espiritual sin revelación. No podemos ver al Señor a través de nuestros pensamientos naturales. Solo la luz del Espíritu Santo puede revelarlo. Y esa luz no se obtiene por estudio ni por mérito, sino por rendición. Solo cuando estás dispuesto a morir, a perderlo todo, a dejar que Dios te hiera en lo profundo, entonces la cruz se convierte en vida y la revelación en santidad. No se trata de vivir intentando ser bueno. No se trata de esforzarte por parecer santo. Eso solo aumenta el peso de la carne. Se trata de dejar de vivir tú para que Cristo viva en ti. Esa es la obra de la cruz. Reemplazo, no reforma. Muerte, no maquillaje. Vida nueva, no moral religiosa. Muchos oran por más poder, más revelación, más autoridad. Pero, ¿ya oraste para ser reducido? ¿Ya pediste que Dios destruya tu orgullo, tu autosuficiencia, tu sabiduría propia? ¿O sigues intentando servir a Dios desde tu alma, desde tus emociones, desde tu voluntad no crucificada? Watchman Nee también advirtió, la dificultad más grande en la vida espiritual es no discernir entre el alma y el espíritu. El alma es nuestra vida natural, pero solo el espíritu ha sido regenerado para comunicarse con Dios.
Y es por eso que tantos fracasan en su búsqueda espiritual, porque aún viven desde el alma, porque aún sienten, deciden, razonan desde lo natural, y Dios no se encuentra en lo natural. Él habita en el Espíritu, Él se comunica en el lugar santísimo, y para llegar allí, todo lo demás debe morir. Mira dentro de ti. ¿Qué derechos ainda preservas? ¿Qué deseos aún escondes detrás de tus oraciones? ¿Qué parte de tu vida aún resistes entregar por completo? Esa área es donde el Espíritu quiere operar. Esa es la parte que necesita la cruz. Esa es la puerta por donde vendrá la verdadera santidad. No es tarde. El llamado sigue ardiendo. El Espíritu sigue soplando. El altar aún está encendido. Pero no esperes que Dios bendiga lo que Él quiere crucificar. No ores para que Él preserve lo que ya fue sentenciado a muerte. La cruz no tiene plan alternativo, no tiene opción intermedia. O mueres al yo, o vives para ti. Y si vives para ti, no importa cuánto ministres, cuánto enseñes, cuánto prediques, todo será peso muerto. Solo cuando renuncias por completo, cuando te vacías, sin condiciones, cuando ya no vives tú, entonces la vida fluye, la santidad crece, la gloria se manifiesta. Hoy el Espíritu te llama a rendirte, a morir para vivir, a bajar para ser levantado, a callar para que Cristo hable. No resistas, no lo postergues. Este es el momento de la entrega total. Este es el día de la muerte que produce vida. Este es el camino angosto que lleva a la plenitud. El tiempo se cierra. El reloj del cielo no se detiene. El novio viene. No lo detendrán nuestros calendarios, nuestros compromisos, nuestras estrategias humanas. El fuego de Dios no espera nuestros cálculos ni se adapta a nuestros planes. Él viene con gloria y juicio, con ternura y espada. Y si hoy la revelación te ha alcanzado, que no se quede en emoción, que te transforme ahora, que arda en lo profundo, que el Espíritu te revele quién eres realmente en Cristo y quién sigues siendo fuera de Él. Este no es un llamado para mañana, es un llamado urgente, porque o te preparas o serás consumido, o te santificas o serás desnudado. Que la santidad descienda hoy como brasas vivas sobre tu alma, que ya no te contentes con mentiras piadosas, con temores que paralizan, con la comodidad que adormece, que tu alma se rinda, que caigan tus muros, que tu altar sea restaurado. El Espíritu está despertando a los que duermen en la luz, está sacudiendo a los que predican sin llorar, a los que cantan sin ser quebrantados, a los que escuchan sin responder. Él está separando a los que viven de los que aparentan vida. Y la señal de que estás siendo despertado no es la emoción, es la rendición, no es la euforia, es la transformación. Watchman Nee escribió: fuera de Cristo soy solo un pecador, en Cristo estoy salvo. Fuera de Cristo estoy vacío, en Cristo estoy lleno. Esa es la diferencia entre religión y vida, entre asistir y pertenecer, entre saber y haber sido poseído por Él. ¿Ya estás en Cristo o aún estás en ti mismo? ¿Tu vida está escondida con Él en Dios o sigue siendo una construcción tuya, con lenguaje cristiano y estructura humana? Muchos saben que el novio viene, pero siguen entretenidos. Saben que el juicio se acerca, pero siguen planificando como si tuvieran el control del futuro. Hablan del fuego, pero temen ser consumidos. Dicen esperar a Jesús, pero viven como si jamás fuera a volver. ¿Y tú? ¿Estás listo? ¿O aún necesitas otra señal, otro mensaje, otro empujón para dejarlo todo? El fuego de Dios no es un símbolo, es una realidad. Y ese fuego vendrá a probar la obra de cada uno. Lo que fue hecho en Cristo permanecerá. Lo que fue hecho en la carne será reducido a cenizas. No importa cuán grande parezca ahora, si no nació del Espíritu, no sobrevivirá. Hoy es tiempo de purificación. Hoy es día de fuego. Watchman Nee también dijo: debemos llegar a un punto, y Dios nos llevará allí,
donde, a través de una experiencia profunda y oscura, nuestra fuerza natural sea tocada y debilitada, de modo que ya no nos atrevamos a confiar en nosotros mismos. Esa es la misericordia del quebranto. Ese es el amor detrás del fuego. Dios nos rompe para que no seamos quemados en el día final. Nos hiere hoy para sanarnos eternamente. No ignores esta palabra. No te escondas tras tus excusas. No sigas creyendo que tienes tiempo. El tiempo se cierra. El juicio comienza por la casa. El Espíritu está pasando, como pasó en Egipto, marcando los umbrales, separando a los que tienen sangre del Cordero de los que solo tienen religión. Tu puerta está marcada. ¿Tu corazón está rendido? ¿Tu vida está crucificada? Este es el momento. Este es el día. Hoy, si oyes su voz, no endurezcas tu corazón. Si esta palabra arde, es porque Él aún te busca. Si sientes temor santo, es señal de que aún hay esperanza. Pero no juegues con esa esperanza. No la postergues. Responde ahora. Ríndete. Abandona el ego. Cae de rodillas en lo secreto. Llora si es necesario. Clama si ya no puedes. Pero no te levantes igual. Que el fuego de Dios te consuma. Que la santidad te posea. Que el Cristo que viene te encuentre despierto, vestido, encendido. Si esta palabra quemó tu espíritu, entonces no fue solo un mensaje. Fue el cielo tocando tu alma. Fue el Espíritu Santo susurrando que aún hay esperanza para el rendido, aún hay redención para el quebrantado, aún hay fuego para el que tiene hambre. Si algo dentro de ti se encendió, no fue emoción, fue llamado. No fue casualidad que llegaras aquí. Fue el Espíritu marcando tu camino, llamándote a morir con Cristo para vivir en Él, porque no fuiste llamado a una religión decorada, sino a una cruz encendida. No para una apariencia santa, sino para una vida crucificada. Si esta palabra habló contigo, entonces este canal no es solo contenido. Es un altar, una mesa de comunión. Aquí lloramos con la verdad, sangramos con la intercesión y ardemos con la gloria. No buscamos multitud, buscamos almas rendidas. No hablamos para ser escuchados, hablamos para provocar rendición. Suscríbete a sermones proféticos, no como quien busca inspiración, sino como quien responde al Espíritu. Esta es una comunidad de testigos marcados, de soldados heridos por la verdad, de adoradores sin máscaras. Aquí caminamos bajo el peso de la cruz y el perfume del quebranto. Watchman Nee escribió: no es que el yo se haga mejor, sino que el yo muera y Cristo viva. Esa es nuestra esencia. Morir para que Él viva, callar para que Él hable, rendirse para que Él reine. Este es tu tiempo. Este es tu llamado. Suscríbete, camina con nosotros y que el fuego no se apague.